2025 fue un año muy particular para el cine, mucha tecnología, mucha discusión sobre la inteligencia artificial, pero aún así hubo películas que supieron demostrar que el cine seguía vivo. Estas obras no son las mejores del año, pero sí son mis 10 favoritas del año 2025 porque supieron marcarme en algo. En un año donde todo parece acelerarse, estas películas se tomaron el tiempo de hacer algo distinto. Algunas me emocionaron, otras me incomodaron, otras apostaron al riesgo o al juego con géneros conocidos. No se parecen entre sí, pero todas tienen algo en común. Confían en el cine como experiencia, no solo como contenido. Arranco con otro viernes de loco porque, siendo sincera, cuando se anunció tuve miedo. Miedo de que fuera uno de esos regresos hechos solo para recaudar, para explotar la nostalgia sin entenderla, y esas películas se notan enseguida. Viven del recuerdo, pero no dicen nada nuevo. Acá en cambio sentí otra cosa. La historia vuelve a jugar con el intercambio de cuerpos, sí, pero lo hace desde un lugar más consciente del paso del tiempo. No solo dentro de la ficción, sino también fuera de ella, porque esta película carga con el peso de haber marcado a toda una generación y eso se siente en cómo está pensada. Volver a ver a Lindsay Lohan y a Jamie Lee Curtis no funciona solo como un guiño nostálgico, porque hay algo interesante en cómo sus personajes se enfrentan otra vez ya desde una madurez distinta, con conflictos que no son los mismos pero que siguen dialogando con esa relación madre e hija que era el corazón de la original. Y por eso está en esta lista, porque no intenta copiar lo que ya funcionó ni forzar una actualización vacía, entiende que esa historia conectó en su momento y se anima a preguntarse qué significa eso hoy. No es perfecta, pero se siente honesta y en un año lleno de regresos sin alma, eso ya es decir bastante. Jay Kelly fue una de esas películas a las que llegué casi sin información previa porque no sabía nada de su producción ni de lo que iba a encontrar y creo que eso me jugó a favor. Me senté a verla bastante entregada y terminó siendo una experiencia que no me esperaba. La película sigue a un actor ya entrado en años, alguien que vivió rodeado de éxito, reconocimiento y luces, pero que empieza a enfrentarse con algo mucho más incómodo: el paso del tiempo y la soledad que queda cuando eso se apaga de a poco. No es una historia grande, es más bien íntima, observadora y muy humana. Me sorprendió muchísimo volver a ver a George Clooney en un registro más vulnerable, más humano. Construye un personaje que no busca caer simpático todo el tiempo y que de a poco se va quebrando. La actuación de Adam Sandler me gustó, aunque no creo que sea una de las mejores de su carrera ni que esté para premios, pero funciona muy bien dentro del tono de la película. Pero si tengo que destacar algo es el guión. Noah Baumbach vuelve a demostrar por qué es uno de los grandes guionistas actuales. Acá la crítica que hace sobre Hollywood, el ego y la necesidad de mirar a quienes tenemos alrededor me atravesó bastante. Es una película melancólica, pero también esperanzadora, y sí, al final me emocioné. Con Good Boy me pasó algo muy particular. Antes incluso de que se estrenara, antes de ver el tráiler, la premisa ya me había ganado. Una historia de terror contada a través de los ojos de un perro me pareció algo completamente distinto y me entregué al proyecto desde ese lugar. Sentí que había una intención real de probar otra mirada dentro de un género que muchas veces repite fórmulas. Cuando vi el tráiler, esa sensación se reforzó todavía más y no pude evitar pensar en uno de mis personajes favoritos de Cartoon Network, que es Coraje el perro cobarde. Ese show tenía algo muy creepy, muy inquietante, pero al mismo tiempo era imposible dejar de mirarlo. Con Good Boy me generó algo parecido. La película cuenta una historia de terror clásica, una casa, una presencia inquietante, una amenaza que va creciendo, pero el punto de vista es lo que lo cambia todo. La cámara se queda con el perro, acompaña su recorrido, sus reacciones, su forma de habitar ese espacio. No se trata de explicar el peligro, sino de experimentarlo desde ese lugar. Es verdad que el desarrollo no es lo más original del mundo y que al final tampoco rompe esquemas, pero aún así Good Boy está en esta lista porque se anima a innovar dentro del terror. Cuenta algo que ya conocemos, sí, pero desde otra perspectiva, y a mí en el cine eso siempre gana.
Antes de que se estrenara Sinners, ya se hablaba de que venía algo grande. Directores, críticos, gente del medio comentando que era una experiencia distinta, que había que verla en pantalla grande y cuando finalmente la vi entendí el porqué. La película cuenta la historia de dos hermanos gemelos que con la intención de dejar atrás vidas bastante turbulentas, regresan a su ciudad natal para empezar de nuevo. Pero en su regreso hay algo muy oscuro esperándolos. La historia toma el mito del vampiro, pero lo hace desde un lugar innovador, ambientado en otra época, y eso eleva muchísimo la propuesta, no solo por lo estético, sino porque el contexto histórico le suma peso, identidad y una sensación de mundo muy bien construida. Que está filmada en IMAX no es un detalle menor, porque se nota en la escala, en la imagen, en cómo se construye la atmósfera. Y acá el terror se siente más físico y más inmersivo. Ryan Coogler confirma algo que ya venía demostrando y que es uno de los directores más interesantes del cine actual. Tiene pulso, mirada y una claridad enorme para unir espectáculo con contenido. Y Michael B. Jordan interpretando dos personajes es sublime. Esa decisión no es un truco porque le suma a su interpretación capas, tensión y presencia. Definitivamente todo en Sinners eleva a la película. La historia, las actuaciones, un villano memorable, la banda sonora y esa escena donde la música borra el tiempo y convierte el baile en pura identidad y energía colectiva. Es de esas películas que siento que con el tiempo van a ser consideradas de culto. Con Mickey 17 me pasó algo muy claro desde el principio. Yo a Bong Joon-ho lo adoro. Amo su filmografía, su forma de usar el cine de género para hablar de cosas mucho más profundas, y aunque esta es sin dudas su película más pro Hollywood, terminó gustándome igual. Siento que es una película que va a quedar muy presente dentro de su carrera, aunque no sea su obra más redonda. La historia sigue a Mickey, un trabajador descartable que es enviado a misiones extremas en un futuro donde cada vez que muere se imprime una nueva versión suya con los mismos recuerdos. Cuando una de esas versiones sobrevive por error, el sistema empieza a romperse. Y desde ahí la película arma una sátira sci-fi sobre el capitalismo, la explotación y la deshumanización, que son temas que Bong Joon-ho viene trabajando hace años en su cine. No creo que sea su mejor película, pero sí siento que aporta su grano de arena dentro de esa crítica social constante que atraviesa toda su filmografía. Y además, ver a Robert Pattinson interpretando múltiples versiones del mismo personaje es un disfrute absoluto. Juega, se transforma, se ríe de sí mismo y demuestra otra vez que es un actor mucho más interesante de lo que muchos todavía creen. Mickey 17 no es perfecta, pero es incómoda, irónica y muy fiel a la mirada de Bong Joon-ho. Y solo por eso ya merecía estar en esta lista. Con Frankenstein me pasó algo muy particular desde el anuncio, no solo porque es una historia recontra conocida, sino porque ver a Guillermo del Toro acercarse a este mito era casi inevitable. Sentía que más temprano que tarde iba a llegar a este material y cuando finalmente la vi entendí que no estaba interesado en reinventar la historia, sino en volver a mirarla desde un lugar profundamente humano. La película retoma el mito clásico de la criatura creada por el hombre, pero pone el foco menos en el horror y más en la soledad, el rechazo y la necesidad de pertenecer. No es una historia sobre monstruos, sino sobre lo que pasa cuando alguien es traído al mundo sin pedirlo y abandonado a su suerte. Se nota mucho la mano de Del Toro en cada decisión. La puesta, los colores, los cuerpos, la forma en la que la criatura es mirada, cómo nos obliga a mirarla a nosotros. No hay cinismo ni ironía, hay sensibilidad y eso hoy es bastante raro. No siento que sea una adaptación pensada para impactar desde el espectáculo, sino desde la empatía. Frankenstein vuelve a recordarnos que el verdadero terror no está en la criatura, sino en el modo en que la sociedad responde a lo diferente. Y por eso está en esta lista, porque toma una historia 1000 veces contada y vuelve a preguntarse qué dice hoy sobre nosotros.
Bugonia está en esta lista por varias razones. Primero, porque la historia me pareció muy interesante desde el arranque. Y segundo, porque el cine de Yorgos Lanthimos a mí siempre me copa. Hay algo en su forma de mirar el mundo que mezcla crítica social, delirio y humor incómodo, que me resulta muy atractivo, incluso cuando no todo termina de cerrar del todo. La película cuenta la historia de un hombre que empieza a construir una teoría cada vez más paranoica sobre el mundo que lo rodea. A partir de esa obsesión, la realidad empieza a correrse de eje y todo se vuelve más confuso y más extremo. Lo interesante es que nunca queda del todo claro si lo que está viendo es real, exagerado o directamente producto de su propia mente. Y ahí es donde la película empieza a jugar con él. Pero si hay una razón central por la que Bugonia está acá es Jesse Plimons. Para mí esta película se la come él. Me da un poco de vibra de lo que pasó con Leonardo DiCaprio hace algunos años. Un actor que viene encadenando actuaciones increíbles, eligiendo bien los proyectos y claramente yendo a buscar ese reconocimiento grande. Sé que este año la competencia es fuerte y probablemente no se lleve ni el Oscar ni el Globo de Oro, pero siento que está muy cerca y este tipo de papeles lo empujan. Bugoña está en la lista porque es una de esas películas que no busca agradar, sino provocar algo, y cuando una historia logra eso, aunque incomode, para mí ya hizo su trabajo. Sirat fue para mí la gran sorpresa europea del año. Una película española que empezó a circular fuerte por festivales, con muchísimo ruido alrededor y que desde el vamos daba la sensación de ser una de esas propuestas que no te llevan de la mano, y cuando la vi entendí por qué. La película se plantea como una road movie, pero desde una perspectiva bastante particular. Sigue el viaje de un padre y su hijo que atraviesan el desierto en la búsqueda de la hija que falta desaparecida en una rave en el desierto de Marruecos. En el camino se cruzan con personas, relatos y códigos que no conocen ni terminan de entender, entrando en un mundo completamente ajeno para ellos. Un viaje que no es épico ni romántico, es incómodo, físico y agotador. El alma de Sirat es el sonido, todo pasa por ahí. La música, los ruidos del entorno, el silencio, el impacto de estar en un espacio que te supera. No es casual que haya sido tan destacada justamente por su trabajo sonoro, porque la experiencia se vive más con el cuerpo que con la cabeza. A mí la película me enganchó muchísimo, pero sobre todo porque a mitad de la película ocurre un giro que me descolocó por completo. Un momento que te deja como espectadora en una posición rara, incómoda, y preguntándote si realmente querés seguir viendo esto y al mismo tiempo necesitándolo. El final no es el que uno espera ni el que necesariamente quiere, pero es el que la historia necesita, y eso, aunque duela, le da sentido a todo el viaje. La hermanastra fea es una película que desde primer momento me encantó. Me atrapó mucho cómo toma un cuento clásico que todos conocemos y lo mira desde otro lugar, uno mucho más incómodo y provocador. La historia reinterpreta a Cenicienta, pero esta vez desde la perspectiva de la hermanastra fea, y ese cambio de punto de vista hace que todo se resignifique. Un personaje que siempre estuvo corrido al margen pasa a ser el centro, y a partir de ahí la película se mete de lleno en el body horror, usándolo no solo como recurso estético, sino como una forma de decir algo más. Lo que más me impactó es la crítica que hace a los estándares de belleza. Aunque esté ambientada en una época completamente distinta a la nuestra, la película deja claro que esos métodos para realzar la belleza, que en realidad eran una tortura, no están tan lejos de lo que sigue pasando hoy. Cambian las formas, cambian los discursos, pero la presión sobre el cuerpo femenino sigue siendo la misma, y las consecuencias, tanto físicas como mentales, también. No me parece una película perfecta, pero sí una película muy pertinente para este momento. Una de esas historias que incomodan un poco, pero que también bajan a tierra un discurso que sigue estando muy presente. ¿Qué se espera del cuerpo de una mujer y hasta dónde se le empuja para encajar? Y cierro con la que para mí es la mejor película del año 2025. Una batalla tras otra es cine en estado puro, y siento que es la película que finalmente le va a dar a Paul Thomas Anderson su primer Oscar como mejor director. No porque sea complaciente, sino porque justamente es todo lo contrario.
La película sigue a Bob, interpretado por Leonardo DiCaprio, un ex revolucionario paranoico que vive aislado con su hija hasta que una figura de su pasado vuelve a aparecer. Ese regreso lo obliga a salir de ese encierro, a volver a la acción y enfrentarse con las consecuencias de una vida marcada por el extremismo, la violencia y la militancia radical. A partir de ahí la película se mueve entre la sátira y el drama para hablar de familia, resistencia, racismo y política estadounidense. Y todo eso está contado con una naturalidad impresionante. La película, que dura casi 3 horas, se pasa volando y solo Paul Thomas Anderson puede hacer que una historia tan densa fluya así, sin subrayados, sin explicaciones de más. Hay una escena en particular que me dejó completamente fuera de eje y es la de la carretera. Es tan intensa desde lo visual que me mareó, pero al mismo tiempo pensé, esto es cine. Es una experiencia física incómoda y funciona justamente por eso. Las actuaciones son increíbles. Sean Penn está descomunal y se manda una actuación fuera de este plano. Pero para mí este año Benicio del Toro tiene que llevarse el Oscar a Mejor Actor de Reparto y todos los premios posibles. Se come cada escena en la que aparece. Una batalla tras otra es una película que no busca agradar ni tranquilizar, confía en su mirada y va hasta el fondo. Y cerrar este ranking con esta película no es casualidad. Es la prueba de que incluso hoy el cine todavía puede ser incómodo, político, ambicioso y estar más vivo que nunca. Estas fueron mis 10 películas favoritas del año 2025. No están ordenadas ni por calidad ni por mérito, sino por lo que me hicieron sentir. Algunas me emocionaron, otras me incomodaron, otras me sorprendieron desde lo técnico o desde el riesgo que se animaron a tomar. En un año donde se habla mucho de inteligencia artificial, de algoritmos y de cine hecho en serie, estas películas me recordaron algo muy simple: que el cine sigue siendo una experiencia humana y mientras haya directores, actores y equipos dispuestos a contar historias con una mirada propia, el cine va a seguir vivo. Y para mí eso es lo más importante. Ahora los leo a ustedes. ¿Cuáles fueron sus películas favoritas del año 2025? Los leo en los comentarios y no olviden darle like al video, compartirlo y suscribirse para más contenido sobre el mundo del cine y las series. Nos vemos en el próximo video.